Gracias, hermano Julio. Que Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? ¿Cierto? ¿Me ven bien? Sí. Ok. Sí, Eh, Contento de poder llegar a esta última clase. se Me quedó puse de pegado, acuerdo con pastor. el hermano. No me puse de acuerdo con el hermano, pero quiero leerles un texto bíblico que justamente habla de la valentía. Eh, Abran sus Biblias ahí en Deuteronomios, por favor, antes de empezar nuestra última lección de la tarea misionera. Deuteronomios capítulo 20. Espero que todos tengan ahí sus Biblias a manos, porque ustedes son los valientes de David, los valientes de Gedeón. Deuteronomios capítulo 20, verso 1 en adelante, y quiero dedicarles este versículo a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que está acá, por favor, vaya este versículo en esta noche ya. Dice así, Deuteronomios 20, verso 1. Dice, perdón, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más numeroso que tú, no le tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Verso 2. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y diciendo las siguientes palabras: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teméis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Verso 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Buen consejo, ¿no? Buen consejo, que Dios siempre está con nosotros para librar las batallas. Y las batallas que nosotros estamos librando hoy son batallas que ustedes bien saben que no es una batalla contra sangre ni carne. Es una batalla con las huestes celestiales, contra el enemigo que Dios tiene. Así que la batalla más grande que podemos librar es poder vencer nuestro orgullo, nuestro carácter, y vencerla con la mano del Señor, ¿no? Con el Espíritu Santo que Él sin duda nos brinda y está dispuesto a darnos. Hemos llegado a la séptima clase, pero han sido casi 2 meses, porque recuerden que empezamos justo antes de Semana Santa. Tuvimos un alto en esa Semana Santa y después continuamos. O sea, hoy día jueves se cumplen 2 meses de nuestra capacitación, de nuestra inducción, y el día sábado nosotros vamos a tener, yo me imagino que Mana Morín al final del tema se va a hablar un poquitito, vamos a nosotros a tener nuestra graduación, y obviamente como buena graduación vamos a tener nuestros regalitos, nuestros diplomas, y nosotros queremos que todos aquellos hermanos que estuvieron presentes en nuestras capacitaciones también puedan de recibir aquel estímulo para seguir trabajando por el Señor. En resumidas cuentas, queridos, llegamos al capítulo 7, pero me atreví a hacer un resumen del resumen. O sea, quiero pasar por todos los ámbitos que hemos visto y justamente terminar con este testimonio, o más bien dicho, con este capítulo tan interesante, que es por qué testificar del amor de Dios a otros, ¿no? Y empezando con esta clase, en primer lugar, nosotros tenemos que saber que es una orden divina. Cumplirla es fundamental para nosotros. Cuando Jesús regrese, todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos en el Evangelio que un día llegó a nuestra vida. Y el propósito de la evangelización no es solo anunciar los acontecimientos finales del juicio, sino llamar a qué cosa: al arrepentimiento. Nosotros no estamos para convencer, el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros estamos para mostrar a Cristo. A veces nosotros quizás nos confundimos un poco, ¿no? Yo voy a transformar la vida de una persona, yo voy a cambiar la vida. Nosotros estamos para mostrar, para inducir, para poder elaborar un proyecto misionero para la persona.
pero quien cambia los corazones es Cristo Jesús. Es el que cambia, el Santo Espíritu es el que cambia los corazones. Por ende, nosotros, como usted bien sabe, hemos visto que es una tarea divina, es una tarea que es fundamental, que Dios también nos pedirá cuenta. ¿Qué hiciste con la luz que yo te di? ¿Qué hiciste con el conocimiento, con la luz, con las profecías? ¿La entregaste? Si bien es cierto, eso es súper importante, pero nosotros somos el medio para que las personas conozcan de Cristo Jesús. Avancemos. Miren, aquí está una estadística que quiero compartir con ustedes. No sé si se ve toda la pantalla, pero durante este curso me encontré con el siguiente porcentaje. Dice, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Dice que un porcentaje menor es por la doctrina. Dos, dicen que no pueden vivir con los principios, un 12%. No confían en el liderazgo, 2,1%. Después dice que se fueron de la iglesia por no encontrar compañerismo, casi un 71%. No ven coherencia, dice, entre lo que la iglesia predica y lo que vive, un 6,7%. Y otro dice que no identifica ninguna razón por qué se fue de la iglesia. Miren ustedes, queridos, un gran porcentaje de hermanos de iglesia y o de personas se va porque no encuentra qué cosa, compañerismo. O sea, no encuentra la amistad, no encuentra quien pueda tener en algo con algo de fiato, de amistad, de relación con la persona. Y siendo que nosotros creemos que somos una iglesia relacional. Ahora bien, lo importante es, porque todos sabemos la tarea de la misión, es que uno de los principios de instrucción bíblica, que yo sea amigo, compañero y muestre simpatía por las personas por las cuales yo estoy estudiando, o más bien dicho, yo le estoy enseñando. Porque si fuera una clase como tal, yo no creo que entre un profesor y un alumno haya una verdadera amistad, ¿no? Puede haber una relación, estoy hablando en la universidad o en clase, porque el profesor está para enseñar, no para ser amigo. Nosotros, como personas que dan instrucción bíblica, estamos para enseñar, pero también estamos para ser amigos de la gente. Estamos nosotros para poder compartir el Evangelio a través de la amistad. Recuerden ustedes que el único método que Dios dejó, dice que Jesús iba para estar con las personas, suplía sus necesidades, le mostraba qué cosa, simpatía. Y miren lo que dice el folleto que les vamos a enviar. Dice, si quieres que alguien escuche hablar de Jesús, primero tienes que lograr que te escuche a ti. A la gente le gusta escuchar los que hablan con simpatía. Cuando una persona ha sido conquistada por la amistad, ¿por qué podría rechazar una invitación para ir para la iglesia? Queridos, en forma práctica, cuando yo tenga una persona para dar estudios bíblicos, uno tiene que mostrar la simpatía del cristiano, uno tiene que hacerse amigo de la gente, no tiene que ser un profesor y con un alumno, sino tiene que mostrar cercanía, empatía, distinción, cariño, amor por las personas. Voy a contarles una experiencia. Cuando estaba en un distrito allá en Antofagasta, En- a mí me gustó mucho trabajar con grupos pequeños. De hecho, el día martes estuvimos hablando con la dirección del MIPES sobre los pequeños grupos. Y bueno, en los días jueves yo me reunía con el club de líderes de grupos pequeños, donde yo les instruía durante bastante tiempo y después ellos iban a tener su grupo pequeño con las personas, tanto de la iglesia como la visita. Y yo después, yo visitaba a los líderes en su grupo pequeño. Entonces, un día me tocó ir a un grupo pequeño donde lo dirigía una hermana de iglesia. No voy a decir el nombre de la hermana porque quizás el mundo adventista es tan chico que quizás la pueden conocer ustedes, pero es del norte. Voy a dar solamente el nombre, la hermana Danitza, ¿ok? Cuando llego al grupo pequeño de la hermana, me di cuenta que habían un montón de personas, por lo menos eran 12 a 15 personas. Y me dijo, pastor, me dijo, ¿sabe qué? Yo empecé el grupo pequeño y
invité a mis amigas. De hecho, las amigas de ella eran como de 70, 80 años para arriba, ¿no? De las 15 personas, solamente eran 2 adventistas. Entonces yo me senté y empecé a ver cómo la hermana desarrollaba su grupo pequeño. Hizo el quebrahielo, hizo la dinámica, hizo también muchas cosas que eran bien interesantes. Y resulta que de repente se para una señora que no era hermana de iglesia, sino era asistente, y le dijo así: hermana Danixa, sabes que estoy tan contenta que quiero cantar. Ya, y la hermana Danixa como que me mira y me dice: pastor, como ella no es adventista. Y yo le digo así, ¿no? Déjela nomás, si estamos en la casa, no hay problema. Entonces la hermana le dice: ya hermana, cante. Y la señora cantaba, ¿no? Cantaba. Y la señora, porque no era hermana de iglesia, empezó a cantar así. Por favor, escuchen con atención lo que les voy a decir. Y ella empezó a cantar más o menos así. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me lleva en mis brazos y lo olvido todo. Na, 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 na. Ta, na, 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 na. Y cantó una canción de la hermana Miriam Hernández. Y las 2 o 3 hermanas que estaban allí casi rajan las vestiduras porque... Y la señora cantaba re bien, po. El hombre que yo amo. Y cantaba, la señora se inspiraba, qué sé yo, todo. Y después cuando terminó de cantar, se puso a llorar. Y dijo: es que lo que pasa es que este canto me recuerda a mi esposo que murió hace tiempo atrás. Yo lo llevo en mi corazón, en mi alma. Me dijo: yo no lo puedo olvidar, no lo puedo olvidar. Y sabes que se armó una catarsis, porque la señora que estaba al lado, que era visita, empezó a hablar: ay, yo también echo de menos a Lucho, que me dejó hace como 20 años atrás y no lo podía olvidar. Él decía: el hombre de mi vida. La señora que estaba al lado, la hermana que estaba al lado, te dijo: uy, yo igual tengo el mismo problema. Con Juan vivimos juntos, pero dormimos en camas separadas y yo lo echo tanto de menos, tanto de menos. Y así todas empezaron a hablar y, oye, fue una cosa impresionante porque todas empezaron a tener sus dramas, pues. Y yo como cuando estaba al final, yo le dije: ¿y usted, pastor? Me dijeron: no sé, pero lloro igual con ustedes, yo la entiendo, yo la entiendo. Así que lloré junto con ellas, pues. Y resulta que fue el mejor grupo pequeño que yo he estado, porque eh, todos se fueron contentos, alegres. Después, cuando se fueron todas, me dijo: pastor, pucha, yo no quería que la hermana cantara porque yo sabía que iba a cantar. Me dijo: no importa, hermana, déjelo que cante si estamos en un grupo pequeño. Pastor, me disculpa porque cantó una canción de la hermana Miriam Hernández. Tranquila, hermana. El tema es que, como yo la felicité, le dije: oye, canta muy bonito. Yo le dije: querida, la invito a la iglesia. Y la invité a la iglesia y, para hacer el cuento corto, la bauticé. Y cuando le estaba entregando el diploma, le dije: hermana, ¿quiere cantar o no? No le dije eso. Eh, pero ella después empezó a cantar canciones de la iglesia. Entonces, queridos, a veces es muy difícil que las personas digan que no cuando hay simpatía. Hija, estoy hablando. Perdón, que entró un ratoncito aquí a mi oficina. Ya, ahí se fue el ratoncito. Entonces, queridos, es muy difícil que las personas te nieguen ir para la iglesia cuando hay una amistad. Yo siempre cuento este relato porque me llama la atención cómo la afinidad que tenía esta hermana, la hermana Miriam Hernández. Yo le digo, no me recuerdo bien el nombre, pero le digo la hermana Miriam Hernández, que cantaba El hombre que yo amo, llegó a través de un canto que nosotros como iglesia, entre comillas, le dejamos cantar dentro de un contexto de un pequeño grupo. Ahora, ¿qué es lo que hubiera pasado si la persona no hubiera expresado sus emociones? Yo creo que capaz que esa hermana no estaría dentro de la iglesia y varias más,
porque ellas encontraron un nicho, un lugar donde poder desahogarse, conversar, hablar. Capaz que, de hecho, la hermana vivía sola. La única forma que ella tenía para conversar, para hablar, era el grupo pequeño. Y la hermana, sin duda, le dio en el nicho. Ella no daba un estudio bíblico, porque los estudios bíblicos no se dan en los grupos pequeños, sino es un tiempo para conversar, para hablar, para dialogar, para hablar de la experiencia, para hacerse amigos de la gente. Entonces, uno de los primeros tips que tenemos que saber para poder nosotros estar con la otra persona es mostrarle simpatía, ser amigos, porque el que ha, dice Salmos, proverbio digo, el que ha de ser amigos ha de mostrarse qué cosa, amigos, amigos de las personas. Miren, el crecimiento espiritual no es un acontecimiento, sino es un proceso. Una de los tips que saqué del librito que nosotros estamos estudiando, el crecimiento en la vida cristiana es un proceso. Y ese proceso, miren, ¿saben cómo se da? Ese proceso se da a través del poder entregar estudios y dar estudios bíblicos. Segundo ejemplo. Cuando yo era misionero, hice mi práctica con el pastor Higinio Monardes en la iglesia central de Quilpué. Y resulta que el pastor Higinio me dijo, querido Aarón, de hecho me decía McFinley, tú eres McFinley, me dice. Ya, pastor, no me leve tanto, me dice. Aarón me dice, yo quiero lo siguiente, quiero que tú des 50 estudios bíblicos. Está bien, parece que no me entendiste bien. 50 me dijo. Sí, 50, 5 con 0, no, que no tiene cuenta, que no hay cuenta, 50, o sea, puedes tener 50, no hay cuenta para ti, puede ser 200, pero no hay cuenta. Lo que yo te aconsejo es que tú tomes una cartilla o un abanico de nombres que la iglesia salió a poder evangelizar. No sé si la hermana Morín o Daniel o alguien más conoce la iglesia o el sector de Los Pinos en Quilpué. Ahí arriba en Los Pinos, camino Ruta Orozco. Entonces, tomé la lista, o más bien dicho, pregunté por la lista y nadie la tenía. Y me dijo el director Acción Misionera, me dijo, debe estar por ahí. Busqué, y ¿saben dónde estaba esa lista? Debajo del púlpito. Esos púlpitos antiguos, ¿no? De madera, ahí donde se dejaban todas las cosas. Así que tomé la lista y me di cuenta que esa lista era casi de 6 meses atrás. Así que de igual manera me fui para Los Pinos y empecé a golpear la puerta de las personas que decían la dirección. Era muy fácil porque era la calle y la numeración, me iba cuadra por cuadra. Como de las 40, 30 personas que estaban, ¿sabes qué? Me dijeron, no hay interés. No, yo ya perdí el interés. Queridos, cuando nosotros vemos el interés de las personas, sin duda nosotros tenemos que ir inmediatamente donde ellas. No tenemos que dejar que pase tiempo, porque Satanás también hace su obra. Así que golpeé la puerta y me encontré con una señora en la cual ella quiso estudiar la Biblia. Más o menos una señora como de 60 años. Combinamos la hora para ir para su casa y obviamente llegué, golpeé su puerta, entré y obviamente uno para estudiar la Biblia, uno siempre tiene que ser ameno, cordial, como todos ustedes son, ¿no? Un maestro me dijo, fíjate mucho los cuadros que tiene en la casa, porque a veces es bueno preguntar sobre la familia, un oficio o algo que esté pegado, para así tú hacer contacto con las personas. Entonces, uno para poder tener un crecimiento espiritual es un proceso. Entonces yo me fijé que la señora tenía algunos cuadros, algunas cosas, ¿no? También era viuda, vivía con sus 2 hijas y me habló de su marido y entablamos una pequeña conversación y diálogo como un quebra-hielo y eh, luego empezamos a estudiar la Biblia. Nos sentamos y yo le pasé la fe de Jesús a nuestra hermana y yo tenía la mía. Y ustedes saben que un instructor bíblico
es una persona en la cual no da las respuestas a la pregunta, ¿cierto? Sino es que la respuesta está en la Biblia. Entonces, uno siempre lee la primera pregunta de la fe de Jesús. Y la primera pregunta de la fe de Jesús decía así: ¿cuántos dioses hay? ¿Cierto? Y la respuesta nosotros las encontramos en Efesios capítulo 4, verso, ¿qué número? 6. Efesios 4, 6. Entonces, uno lee la pregunta, hermana, ¿cuántos dioses hay? Yo no le voy a dar la respuesta, sino la respuesta se la va a dar la Biblia. Le pasé la Biblia, ella le ayudé a encontrar Efesios 4, 6, y Efesios 4, 6 dice así: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, uno vuelve a hacer la misma pregunta: ¿cuántos dioses hay? Y la señora me dice, no sé, no sé, me dice. Ah, ya, no importa. Vamos a leer nuevamente. Nuevamente le hice la pregunta: hermana querida, ¿cuántos dioses hay? Y la respuesta está en Efesios 4:6. Léala. Y ella la leyó. Y dice, un solo Dios, un solo Padre, el cual es por todo y en todos. Entonces yo le hago de nuevo la pregunta: hermana, ¿cuántos dioses hay? Y ella me responde, ay, no sé, no sé, estoy tan nerviosa. Primera vez que tomo la Biblia, primera vez que tomo la Biblia. Me dijo, ya, vamos otra vez. Vamos a leer la pregunta. ¿Cuántos dioses hay? Le pregunto. Y la respuesta está en Efesios 4:6. Y nuevamente le leo Efesios 4:6 que dice, un solo Dios, un solo Padre, el cual es por todo y en todos. Y yo le digo, hermana, ¿cuántos dioses hay entonces? Y ella me dice así, ay, pastor, no sé, no sé, estoy mal, estoy nerviosa, primera vez que tomo la Biblia, primera vez que hablo la Biblia. Me dijo, ay, vamos otra vez, le dije. Ah, respiré hondo y le dije, hermana, ¿cuántos dioses hay? Leamos la pregunta, por favor, o la respuesta que está en Efesios 4:6. Y la respuesta estaba ahí: un solo Dios, un solo Padre, el cual es por todo y en todo. Y entonces yo dije y le pregunté, entonces, hermana, ¿cuántos dioses hay? Y yo estaba así, nervioso, hasta crucé los dedos y ella me dijo, uno, muy bien, un solo Dios hay, por fin le ayuntó. Como 2 horas para terminar la fe de Jesús. Queridos, el crecimiento espiritual no es un acontecimiento, es un proceso misionero y evangelístico, porque ahí se va desarrollando el carácter. Si tú quieres tener paciencia y le pides paciencia al Señor, la sierva del Señor dice que la única forma de tener paciencia es en la obra misionera. Si yo quiero cambiar mis hábitos, si yo quiero cambiar mi manera de pensar, si yo quiero crecer en la vida espiritual, yo necesariamente tengo que tener en acción la obra misionera. ¿Por qué? Porque ahí dice una palabra. ¿Qué dice la palabra? Dice carácter, porque va modelando el carácter. Si yo quiero tener mi carácter, un carácter que vaya para el cielo, un carácter que vaya camino para la Canaán celestial, yo necesariamente tengo que entregar el mensaje de Cristo Jesús, o si no, mi carácter nunca será transformado. Por eso el crecimiento espiritual no es que yo solamente me bauticé, no es solamente que hice la cena del Señor, no es solamente que en algún momento me ungieron, sino es un proceso que se da en la medida que yo esté dando y dando estudios bíblicos y entregando a otros el mensaje de salvación. Muy bien. Dice, la misión de la iglesia es amarlos y traerlos al círculo del amor a través del instrumento del propio amor. Miren, haz de tu iglesia un lugar en donde las personas lleguen y se sientan amadas. Y tercero, el libro dice, enseña a tu iglesia a sonreír. O sea, nosotros, como miembros de iglesia y como instructores bíblicos,
tenemos que saber y aprender a sonreír, a amar y a preocuparnos de las personas. Queridos, esto es muy importante porque no sé si a ustedes le pasa lo siguiente, a mí sí me pasa, no sé si le pasa a ustedes. A mí me pasa que cuando alguien en algún local comercial, ya sea en el retail o uno va a comprar, si te entienden con simpatía, con amor, con cariño y te sonríen a pesar de tus dudas, a pesar a veces de ser indeciso de lo que vas a comprar, tú ves que la otra persona no se enoja, no se ofusca, no está seria, tú te da gana, ¿no? Como que, bueno, le voy a comprar. Y una de las técnicas o de venta es que nosotros siempre tenemos que saber guardar la compostura, ser personas que sonríen, incluso a veces a ataques directos o indirectos que a veces tienen con los cristianos o con los canutos. O no que varias veces a ustedes le han dicho, no, que yo sé que aquí los adventistas son acá, y uno, no sé, tiene la impronta de poder quizás contentarle de una forma quizás un poco más brusca. O de otra forma también, a veces las personas tienen ideas preconcebidas que obviamente la están descubriendo a través de la Biblia. Ejemplo, yo no sé si una vez yo les conté, pero una vez acompañé a un pastor, yo era, era chiquitito, eh, estaba recién viendo, o más bien dicho, teniendo mis armas en el Evangelio, y me acuerdo que acompañé a un pastor cuando llegamos a la lección número 4 o 5 que habla sobre la muerte, ¿no? Eh, la señora dijo así, yo sé que mi mamita me ve desde el cielo. Y el pastor le dijo, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Su mamita no está en el cielo, su mamita está bien enterrada. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Claro, porque hay un sentimiento, hay un lazo. Ahora, lo otro, queridos, y quiero que me presten mucha atención. Nosotros también tenemos que saber que hay creencias, ideas, pensamientos que están arraigados en la cultura o en las personas desde chico porque le dijeron que era así y se crió con esa idea del cristianismo o de algunas ideas bíblicas. Y a la luz de la Biblia, uno va descubriendo, la persona va descubriendo que no es tanto así. Entonces, es como alguien te dijera, ejemplo, que el santuario no existe. Para nosotros, como adventistas del séptimo día, es como, ¿cómo que no existe? Sí existe, está en la Biblia, ¿no? Es como eso, ¿no? Yo quiero llevarlo a esa reflexión. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amarlas y a poder sonreír con ellas, porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado ahora volviendo a nuestro tiempo, que dice así? Si Dios es amor, Dios también ama a las lesbianas, homosexuales, trans, ellos también son perdonados por el Señor. ¿Lo creemos eso nosotros o no? Sí lo creemos, obviamente porque Dios los ama, pero la diferencia es que si Dios los ama, nosotros tenemos que llamarlo al arrepentimiento, que las personas sepan que tienen que cambiar porque Dios las ama no como ellas son, sino cambia, Dios las ama para cambiarlas. Entonces, ¿cuál es el preconcepto que mucha gente tiene? Que Dios la ama igual, que nosotros hacemos muchas veces discriminación. Los cristianos, ¿no? Los adventistas y todos hacen discriminación. Dios ama solamente a algunos u otros. Y a veces nosotros caemos, queridos, en esa cosa. ¿No? A veces no nos damos ni cuenta cuando nosotros estamos discriminando a personas por su raza, por su sexo, por su color, por su origen. Sin duda Dios ama a todas las personas y nosotros tenemos que mostrarle amor a esas personas que se sientan amadas, pero sin duda, en el caso que yo les mencioné, esas personas tienen que saber
que tienen que cambiar su vida, cambiar su forma de ser y, hermanos, sonreír. A algunos nos cuesta sonreír, quizás algunos somos muy serios, pero no por eso somos fome, ¿no? Sino nosotros tenemos que aprender a mostrarle simpatía, amor, como también Dios les mostraba. Siguiente, ¿por qué la misión? Porque la misión es parte de nuestra experiencia de la salvación. Queridos, ¿cuántas veces, permiso, cuántas veces nosotros hemos escuchado a hermanos de iglesia que dicen así: yo me siento frío? Y he escuchado lo siguiente: yo tengo que estar bien con el Señor para predicar. Yo quiero estar bien con el Señor para poder hacer la obra misionera. Yo estoy mal, me siento mal, no espiritualmente hablando. ¿Será correcta ese eslogan? ¿Será correcto eso? Claro que no. Pastor, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a No, salir a predicar si yo estoy mal, espiritualmente hablando, ¿no? Si yo tengo carencias, si yo tengo falta de algo. Dice la hermana White que la única forma de poder crecer en la vida y tener una experiencia de salvación es entregando a otros el mensaje de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque es la única manera que Dios dejó para crecer en la vida espiritual digo, y tener una experiencia de salvación. No hay otra. Porque cuando yo doy el mensaje, el más bendecido no es la persona que está escuchando solamente, sino el más bendecido, ¿quién es? Es uno mismo, uno. Porque uno va creciendo en la vida espiritual, uno va creciendo en todos los ámbitos, uno va creciendo en todas las áreas. Entonces, queridos, la misión de la iglesia tiene que llevarnos a la experiencia de la salvación. Dos, ustedes han escuchado la siguiente frase: está con su primer amor. ¿La han escuchado, no? Y no me gusta esa frase. ¿Sabe por qué no me gusta? Porque como que, eh, como que indirectamente estamos nosotros diciendo que se le va a pasar. Déjalo, que está con su primer amor. ¿Cuántas veces quizás nosotros llegamos, hicimos las cosas, ¿no? Y porque estamos con las ganas, con el entusiasmo, con la efervescencia, y después como que se va apagando, 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 y al final somos personas o hermanos de iglesia de asiento, de día sábado, incluso ni menos que día sábado. Somos de 11 a 2:30, solamente en la misa de la 11 y no más. ¿Saben por qué pasa eso? Porque muchas veces no hemos entendido que el entregar el mensaje de Dios es primeramente fundamental, y lo otro es que eso me mantiene activo y tengo una experiencia de salvación. Queridos, yo para tener una experiencia y para crecer en la vida espiritual, yo necesariamente tengo que estar activo en la vida espiritual y en la vida misionera. La vida misionera es parte fundamental de mi crecimiento, de mi experiencia, de mi transformación de carácter, de poder no tener, digamos, momentos de quietud o momentos de apostasía. Mucha gente dice: no, yo me siento mal, no estoy bien con el Señor. Queridos, la única forma de estar bien no es a través de una santa cena, no es de un retiro espiritual, no es de irse lejos a una montaña y pasar días orando, sino la forma correcta de crecer en la vida espiritual es justamente dando el mensaje de Dios y estando en el Evangelio de Cristo Jesús, entregando a otros aquello poco que yo sé. Eso yo lo tengo que entregar. Y queridos, eso me hace estar bien. No digo que no tengamos que hacer lo otro, pero si yo espero a estar bien, dice la hermana White, créanme que nunca lo vamos a estar, porque dice que ella va a salir una cosa, va a salir otra, y va a salir otra, y dice que vamos a andar como bomberos, apagando incendios, pero no vamos a nosotros a mantenernos en la fe. Queridos, nuestra misión como iglesia de la Florida Viva,
es que la misión de la iglesia sea una misión en la cual nosotros podamos compartir con los demás, a través de la simpatía, del amor, de ir y de poder estar con la gente. Y termino con el verso de Mateo, por favor. Mateo capítulo 24, que ustedes lo conocen, perdón, 28, que ustedes lo conocen súper bien, que dice, verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos verbos allí, por tanto, id y haced. Nosotros tenemos que ir con las personas, ir donde están ellas, saber dónde se encuentran. Y sin duda, la acción es parte importantísima, queridos, de la vida del cristiano. Que Dios les bendiga, que Dios nos acompañe, que Dios sea con nosotros. Y quiero dejar este últimos minutos, quizás para algunas preguntas, alguna sugerencia, alguna reflexión, antes de concluir nuestra serie de temas de instructor bíblico. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, alguna sugerencia o alguna reflexión que tenga que le ha surgido durante esta semana que hemos estado juntos. Tenemos algunos minutos, ¿cierto, hermana Morín? Hable ahora o calle para siempre. Ah, pastor, Hermana María. hoy día nosotras fuimos no salimos a evangelizar, pero sí salimos a visitar a las personas por las cuales estamos orando. Y, y tuve que llamar a una persona y ella tienen como una pequeña empresa de imprenta, una cosa así. Entonces, yo le pregunté que cómo estaba, y me dijo, estoy resfriada, me dijo. Ya le dije yo, la vamos a poner en oración porque estamos orando por usted y su familia. Y yo le dije, qué interesante, usted tiene una pequeña imprenta en su casa. Sí, me dijo, ahí trabajo. Qué bueno, le dije, yo sabe que nosotros cuando eh, hacemos campaña, a lo mejor la iglesia se puede interesar en eso. Y se abrió al tiro, pastor. Dijo, sí, dijo, en otra oportunidad mi casa está abierta para que vengan ustedes con solamente una pequeña palabra que dije. Entonces, a mí eso me motiva porque siento como que el Espíritu de Dios, eh, no soy yo la que habla, es el Espíritu de Cristo el que pone las palabras en mi boca y eso me motiva más a seguir haciendo este trabajo misionero. Son pequeñas Ujú. cosas que... que dan resultado. Gracias, hermana María. Y ahondo un poco lo que dijo la hermana. Nosotros como instructores bíblicos, cuando vayamos a conversar con las personas, nosotros tenemos que ser bastante observadores, porque hay cosas que hablan de lo que es la persona y lo que cree la persona o lo que le gusta a la persona. Ejemplo, cuadro de personas que están allí. Eso es su marido, su esposo, sus hijos. Sí, son mis hijos, mis nietos. Y la persona le gusta hablar de eso y explayarse de eso, ¿no? Si hay alguien que le guste, por ejemplo, una vez que me encontré a una persona que le gustaban, no me recuerdo cómo se llama, este hobby de juntar monedas. Si alguien se recuerda. Eh, Numismática, pastor. no, numismática, gracias, hermano. Entonces yo veía que tenía varias, sí, y vino con un montón de monedas, ¿no? Entonces ahí entramos en punto de contacto, ¿no? Ya quebramos el hielo, porque es súper interesante, ¿no? Las monedas. Entonces, cuando nosotros vayamos, tenemos que ser observadores para nosotros buscar lo que a la persona le gusta en común y nosotros también quebrar el hielo y conversar de algo que también quizás a nosotros también nos atrae, ¿no? Gracias, hermana María. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, observación o alguna reflexión? Hermano Freddy.
Bueno, yo tengo harta experiencia, pero con tema de las visitaciones de los diáconos. Y es un trabajo bien espiritual. Más que lo que he aprendido y que ha reforzado la experiencia en estas 7 clases, es que uno tiene que orar y uno tiene que prepararse espiritualmente para visitar y para conversar con alguien. Eso de que a mí me guste o que mostrar interés por las cosas que tienen las otras personas tiene que ser genuino, porque también se detecta cuando es falso. ¿Por Ujú. qué? Porque yo la voy a ver no una vez, la voy a ir a ver varias veces. Entonces, si a la segunda vez yo voy y ni me acuerdo de sus monedas, la persona se va a dar cuenta que yo estuve mintiendo. Entonces, es un trabajo de que el Espíritu Santo a nosotros nos mueve a tener un interés genuino por la persona, interesarse de verdad por el hobby, por la familia. Es un trabajo como, no es nuestro, o sea, Dios nos capacita, pero requiere como harta oración y requiere como harta preparación, harto estudio, y bueno, y dejar el yo de lado y preocuparse por las personas. Es importante eso, lo que hemos aprendido, pero tiene que ser genuino, no tiene que ser fingido. Un interés desinteresado, Así es. Eso. un interés desinteresado, porque nosotros nos preocupamos por las personas. Pero miren, lo que dijo el hermano Freddy es justamente cierto. La preparación, tenemos que orar, y eso es súper importante para nuestra vida espiritual. Pero las personas también son seres holísticos, completos, ¿no? Y nuestro interés, obviamente, primero debe estar en esto, en enseñar la palabra del Señor. Pero también debe ser el interés en la persona. Porque a veces la persona, y a mí me ha tocado, que no está con el interés de ese momento de escuchar la Biblia, sino que lo escuchen a él o a ella, ya sea por problemas, dificultades, por cosas que... Entonces uno tiene que, a veces, como bien dijo el hermano, ¿no? Orar, tener esa percepción de decir, yo estoy viendo que no me está pescando mucho, en el buen chileno, ¿no? Hermana, ¿qué le pasa? ¿No? La noto un poco preocupada y ahí quizás la persona se pueda abrir, ahí nosotros quizás podemos nosotros ir por otro tema, quizás estábamos hablando del tema del santuario y vamos a hablar sobre el tema económico, ¿no? Que Dios bendice porque tiene problema económico, estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, ahí el interés tiene que ser un interés genuino en las personas y a veces nosotros nos olvidamos que Dios vino a morir por personas, por gente. Y nosotros tenemos que preocuparnos por la gente. El interés mayor son las personas. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces nosotros queremos poner inmediatamente, ¿no? La piedra angular, vamos aquí el sábado, el santuario, pero a veces la gente va a aceptar todo eso a través de la amistad. ¿Y cómo se gana la amistad? Justamente a veces escuchando a las personas. Incluso más cuando yo he ido a visitar, he conversado en la iglesia, a veces yo no hablo nada. Y cuando las personas se dicen, gracias, pastor, gracias. Y a veces uno dice, yo dije algo nomás, solamente a veces hay que escuchar. Y eso obviamente lo va dando el tino, el tacto, esa, ese, esa experiencia que solamente te la da el poder estar con la gente y como bien dijo nuestro hermano Freddy, con preparación, con oración, porque nosotros estamos trabajando con personas. Mi pregunta es, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti si estuvieras tú al otro lado? ¿Cómo te gustaría que te conversaran, cómo te hablaran, si tú estuvieras de aquí para allá? Yo creo que de una manera perfecta, bien, ¿no? Entonces uno tiene que pensar, ¿cómo me gustaría que me tratara también la otra persona? O sea, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí si yo estando al frente? Entonces, sin duda, eso lo da la experiencia, ¿no? Nos da el roce con la gente, no solamente el roce con las personas que uno está estudiando, sino también en el día a día, en la familia, con los hermanos de iglesia. Y eso solamente se va ganando, justamente como bien se mencionó, a través de la experiencia. ¿Alguna otra reflexión, alguna otra pregunta, alguna otra palabra, alguna otra observación? ¿Van a morir? Bueno, más bien una invitación. Hoy día habemos
18, bueno, como en promedio han sido unas 20 hermanos que se han conectado estos jueves. Y sin duda no es casualidad tampoco. O sea, estamos acá porque de veras tenemos el interés, porque de veras el Señor también de una forma nos invita a que trabajemos para Él. Amén. Nos estamos recién organizando un poco, no es fácil, es una iglesia grande. Sí. Y la invitación, que estoy segura que Dios también quiere que así sea, es que nos unamos en oración. No necesitamos capacitarnos tanto tampoco. Yo partí siendo instructora bíblica muy joven, yo tenía 18 años, y acompañaba a quien me daba estudios, y yo todavía ni siquiera me bautizaba, y ya estaba dando estudios bíblicos con ella, al principio mirando nomás, y luego eh, empecé rápidamente, no es difícil. El Señor lo que quiere es que justamente comuniquemos su mensaje, y a través de la amistad con mi madre espiritual, recorríamos las calles de un sector de Viña donde vivía, y ella repartía muchas cosas eh, para diferentes necesidades de la gente que ella visitaba, familias con niños, gente que estaba postrada, diferentes tipos de personas, jóvenes con depresión, gente que estaba muy enferma, en fin, pero para cada persona ella iba de una forma distinta. Con tanto amor, ella les hablaba con mucho amor, y siempre, y nunca llegaba con las manos vacías, adecuando también el mensaje a la persona con la cual hablaba. Si era muy Ujú. instruida, elevaba su vocabulario porque ella era profesora, pero una persona más simple, hablar en simple. El evangelio también se habla en simple. Ahora ya nos vamos a tener que empezar a organizar de una forma diferente. Hay personas que ya han estado de alguna manera entregando el mensaje de esta forma, porque el mensaje también se entrega a través de la amistad, a través de nuestro ejemplo. La invitación es que sigamos haciendo eso, pero que también nos unamos para empezar a practicar esto, a unirnos con alguien que lo esté, porque ahora viene la práctica, pastor, ¿cierto? Y Sin duda. en la práctica el Señor hacía a alguien de experiencia con alguien más nuevo. Estoy un aprendiz, así que vamos a empezar a armar parejas, los que quieran unirse en esto, eh, para unirnos y practicar y acompañar a aquel que da estudios, y nosotros vamos a ir a aprender. La mejor manera es ahora haciendo la parte kinestésica del hacer, así que esa invitación, hermanos queridos, es una labor preciosa, preciosa. Yo no sé si hay otra alegría más grande, una satisfacción más grande en la tierra que compartir el Evangelio, porque el Evangelio es lo más potente, Amén. lo más gigantesco, la mejor noticia que uno puede dar. Así que esa invitación de que nos unamos y que hagamos un ejército poderoso para Amén. Dios. Amén. Muy bien, queridos. Hermano Julio, por favor.